Hola, soy Ana, una contadora que trabaja con Logro para ayudar a mis clientes a crecer. Últimamente me llegan muchas preguntas sobre cómo implementar la facturación electrónica. Mis clientes están nerviosos, pues la DIAN ha dicho que la gran mayoría de empresas en Colombia se verán obligadas a facturar electrónicamente durante el 2019 y el primer semestre del 2020. Con Logro es muy fácil solucionar este reto. Preguntémosle a Pedro, mi asesor de Logro, cómo funciona. Gracias, Ana. Logro fue diseñado para hacer fácil y poderosa la facturación electrónica, en tan solo 3 pasos. Así, una vez cuentes con la documentación que exige la DIAN. Primero, compras cualquiera de los planes mensuales de Logro. Segundo, ingresas a Logro tu consecutivo de facturación electrónica. Tercero, comienzas a facturar electrónicamente. Es así de fácil y puede ser cuestión de minutos. Además, Logro es muy conveniente, pues no necesitas hacer integraciones con otros sistemas de facturación electrónica. Toda la facturación electrónica se maneja dentro de Logro, incluyendo el envío de las facturas electrónicas a la DIAN y el seguimiento de su estado. Logro te provee de un certificado digital sin costo adicional, lo que te ahorra cientos de miles de pesos al año. Una vez cuentes con un plan, Logro solo te cobra por los documentos electrónicos que generes, así que siempre pagas proporcional a tu consumo. Recuerda que con Logro, las primeras 20 facturas electrónicas de cada mes son gratuitas. Mientras tengas vigente un plan con Logro, guardaremos tus documentos electrónicos por 6 años, como lo exige la ley. Gracias, Pedro. Si quieres saber cómo funciona una factura electrónica en la aplicación, te invito a que veas el otro video que preparamos con la demostración paso a paso. Recuerda, el plan de Logro te da mucho más que la posibilidad de facturación electrónica. Logro también te permite llevar tu contabilidad, controlar tu inventario, gestionar tu cartera, hacer ventas de mostrador y tener acceso a cientos de reportes gerenciales. Una vez cuentes con un plan, el costo de facturar electrónicamente es granular. Solo pagas por las facturas electrónicas que consumas. A más facturas, menos pagas por cada una de ellas. Obviamente, queremos tomarnos el tiempo de explicarte cómo funciona Logro y cómo operan nuestros precios en más detalle. Así que te invitamos a contactarnos haciendo clic en este botón. Si es urgente, dinos que es urgente y priorizaremos tu contacto. Yo también me despido. Chao. Hola, muy buenos días para todos. Nuevamente bienvenidos a Logro. Este año 2020 arranca el día de hoy para nosotros con las webinars que hacemos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Les pedimos a todos que estén pendientes de nuestra página en el blog de Logro, www.logro.com. Ahí en la parte de blog encontrarán toda la programación del año que vamos a estar, digamos, renovando y actualizando semana a semana para que quienes se quieran inscribir pues lo hagan. Hoy nos reúne acá el tema de la ley de crecimiento económico, la cual, digamos, fue modificada a finales del 2019 y que hoy vamos a darle un enfoque al tema de la renta jurídica como tal. Hoy nos está acompañando Beatriz Villegas, abogada, quien, digamos, trabaja con BM Legal, fue una de las fundadoras de BM Legal, y Laura Sanín, también abogada. Hoy, como bien lo decía yo al principio, va a estar enfocada en el tema jurídico. Dentro de 8 días dictaremos el tema para personas naturales, también con el acompañamiento de nuestras conferencistas Laura y Beatriz. Entonces, pues esperamos que todos nos acompañen. También está Néstor Fajardo, nuestro especialista en producto, quien también, digamos, va a estar resolviendo todas las preguntas e inquietudes que tengan durante la charla. Importante, tienen un botoncito con una mano para que puedan escribir ahí todas las preguntas. Muchas se van a responder por escrito y otras se van a hacer directamente al conferencista pues, actual. Esperamos pues a todos darles una muy bienvenida en este 2020 y pues que nos puedan acompañar y que puedan digamos, ayudarnos a formar este país en Colombia. Vamos a ver rápidamente entonces qué es Logro, la renta para personas jurídicas.
impuesto a los dividendos, facturación electrónica, vamos a comentar un poquito porque también lo impacta todo el tema de la ley de crecimiento, medidas para combatir el abuso en materia tributaria, procedimiento tributario y la sesión de preguntas. Entonces, básicamente, ¿qué es Logro? Muchos de los participantes ya conocen nuestra aplicación, incluso son clientes, ya la utilizan, ya saben, ya incluso están emitiendo facturación electrónica con Logro. Es una aplicación en 100% en la nube, donde no implica que se instale en ningún computador, ningún software, ni nada por el estilo. Básicamente es tener internet y un computador en cualquier parte del mundo para poder acceder a nuestra plataforma. ¿Qué módulos permite acceder a nuestra plataforma? Ventas, el módulo de ventas que incluye la venta post y las ventas, digamos, y la facturación electrónica, el módulo de compras, inventarios, manejo de bodegas, manejos de puntos de venta, manejamos todo el tema de finanzas, manejamos todo el tema también de la contabilidad, reportes gerenciales, más de 60 tipos de reportes, y nuestra aplicación le entrega una clave y un usuario para poder acceder digamos, como les mencionaba, de cualquier parte del mundo a la aplicación. Es absolutamente robusta, segura, está en línea todo el tiempo, podemos desde el celular poder monitorear la operación de mi compañía, puedo migrar información de otros sistemas de información a Logro a través de plantillas de Excel que nuestro personal de operaciones le entregará al cliente que lo requiera de esa forma. Y es un software de última generación desarrollado en Oracle y Java. Básicamente es eso. ¿Qué necesitamos entonces para operar la herramienta? Como les mencionaba, un computador y tener un sistema operativo, cualquier sistema operativo funciona con Logro. Eso sí, utilizar el navegador Google Chrome. Nuestra plataforma y aplicación es 100% compatible con el navegador Google Chrome, que es completamente gratuito, y les entregamos un usuario y una clave básicamente para poder empezar a facturar. Desde el primer día que tengo la aplicación disponible, puedo empezar a emitir facturas con Logro. ¿Qué me incluye el valor mensual de la aplicación? Nosotros tenemos en nuestra página, como les mencionaba, www.logro.com, tenemos los planes. Cada uno de nuestros planes incluye unos beneficios. La implantación para clientes que adquieran la aplicación a partir de 60,000 pesos. Les incluimos todo el tema de configuración, capacitación y todo el tema de mantenimiento y actualización que la DIAN digamos, nos exija. Les damos todo el soporte de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m. Los sábados tenemos horario extendido de 8 a.m. a 2 p.m. Les entregamos, como mencionábamos ahora, unas facturas post y unas facturas electrónicas incluidas en cada plan. Si visitan nuestra página, ahí sabrán cuántas facturas, tanto post se incluyen como electrónicas en cada uno de los planes, cuántos usuarios le entrega cada uno de los planes al cliente. Incluimos, como les mencionaba al principio, una app que les permite muy ágilmente controlar su compañía sin ser especialista ni ser contador. Puede tener informes muy importantes para tomar decisiones en la compañía. Tenemos adicionalmente la Universidad Logro dentro de la aplicación. En la universidad está toda la documentación del software y además tiene videos que apoya la operación de las personas que diariamente utilizan Logro. Tenemos capacitaciones ilimitadas entonces porque ahí están todos los videos del paso a paso de cada una de las funcionalidades. Esta es la vista que van a encontrar en nuestra página www.logro.com. Van a encontrar diferentes opciones de pago y de descuentos. Yo decido qué es más sano para mi compañía, si pagarlo mensual, pagarlo trimestral con un beneficio financiero del 3.5, cada 6 meses con un beneficio del 5% o cada año con un beneficio del 10%. Si yo ya sé y tengo claro que la herramienta me sirve, me funciona, no tiene sentido pagarlo mensual, teniendo la posibilidad de ahorrarle a la compañía y tener un beneficio financiero. Básicamente es eso, estos son nuestros planes. Como les mencionaba, cada uno incluye un número de usuarios, un número de facturas de venta tipo POS y un número de facturas electrónicas, soporte vía chat en línea, la implementación y parametrización y todo es online.
Básicamente es eso, yo puedo comprarlo en la página y pagarlo con tarjeta débito, crédito, PSE o imprimir la factura y llevarla a un Baloto, a un Carulla, a un Éxito y hacer el pago pues de mi factura de logro. ¿Qué beneficios tienen los contadores? Que tengo entendido, hay muchos participantes hoy en esta conferencia. Tenemos unos ajustes que le hicimos este año 2020 a nuestra aplicación y a nuestros beneficios. Básicamente es que le regalamos la aplicación 100% con un plan emprendedor a los contadores para que puedan llevar su contabilidad y poderle hacer las facturas a sus clientes. Le entregamos también gratuitamente un módulo donde pueden ver todos sus clientes a los cuales asesoran o les llevan la contabilidad. Eso también es gratuito y tienen el usuario completamente gratis para acceder a esos clientes siempre y cuando sean los contadores de estos clientes que manejan. Adicionalmente a eso, a ese manejo les damos el 7.5% de comisión durante un año para planes inferiores a 60,000 pesos. Si su cliente adquiere un plan de 60,000 pesos, la comisión es del 7.5% durante un año para el contador. Nosotros, Logro, invertimos en darle un beneficio adicional al contador, aparte de los anteriormente mencionados, sin afectar el precio final del cliente. El cliente final paga por custodiar su base de datos. Recuerden, por habeas data, por protección de la información, el único dueño de la información es el cliente final. No es ni el contador, ni es Logro, ni es PSL, es el cliente. Por eso debe pagar la custodia de esa información con la aplicación de Logro que, como les mencionaba, va desde 60,000 pesos en adelante. Le pagamos el 15% de comisión a los clientes que se inscriban arriba con planes arriba de 60,000 pesos. Ojo, importantísimo. Todos los planes por debajo de 60,000 pesos, el cliente lo debe implementar con videos y solo con su contador y con el apoyo del soporte por chat. Los que adquieren un plan arriba de 60,000 pesos, incluye Logro la parametrización personalizada con nuestros especialistas. Es importantísimo que eso lo tengan en cuenta. Básicamente son esos los beneficios para el contador. Quien quiera ver más información puede ingresar a nuestra página, que ahí van a encontrar y pueden descargar el catálogo o el brochure para contadores. Y tenemos lo último, es para todos los participantes que utilicen Logro o que tengan amigos que necesiten la facturación electrónica o que necesiten la contabilidad o que necesiten un software en la nube, pueden referirnos clientes y nosotros por cada cliente que nos refieran nuevo, les enviamos un bono de Falabella o del Éxito de 35,000 pesos, o si es usuario del Logro, le regalamos un usuario adicional que cuesta 35,000 pesos mensual, es decir, que se ahorraría 420,000 pesos el cliente con un usuario durante un año, o le podemos hacer un descuento en su mensualidad. Eso es básicamente. Bienvenidos nuevamente a todos. Los dejo entonces con nuestras conferencistas, Beatriz y Laura, quienes nos van a hablar sobre todo el tema de renta jurídica. Niñas, bienvenidas. Muchas gracias. Buenos días y gracias obviamente PSL por la invitación. Gracias obviamente a todos los que en este momento nos están acompañando. Venimos con la intención de hablarles un poco de lo que ocurrió con ocasión de la expedición de la Ley 2010 o Ley de Crecimiento Económico, simplemente para que recordemos de dónde venimos. Venimos de una ley, la Ley de Financiamiento, que era la Ley 1943, expedida en el año 2018, que después, digamos, de varias demandas de inconstitucionalidad. Finalmente, en octubre del año pasado, la Corte decide declararla inexequible en su integralidad, es decir, toda la ley, con unos efectos un poco, digamos, extendidos en el tiempo, porque bajo, digamos, la opinión de que no quería pues generar un caos tributario, porque recordemos que las normas tributarias tienen vigencia únicamente hacia el futuro, pues permitió que la ley, que si bien tenía vicios que eran insubsanables en la forma como había sido adoptada, porque eran simplemente vicios de procedimiento en el proceso, digamos, legislativo, entendió que le podía, digamos, mantener los efectos hasta el 31 de diciembre de 2019.
siendo obviamente necesario tramitar entonces para el gobierno una nueva reforma que empezara a regir a partir del 1 de enero de 2020, o pudo obviamente tomar la decisión de no hacerlo, caso en el cual pues lo que tendríamos vigente para el año 2020 sería pues las normas anteriores a la ley 1943. No obstante, pues como para ustedes ya es más que conocido, efectivamente el gobierno, a raíz de la inconstitucionalidad de la ley 1943, decide presentar un proyecto de ley para discusión en la legislatura, pues en el Congreso. Ese proyecto de ley en esencia reescribía lo que estaba establecido en la ley 1943. Muy pocos, digamos, cambios se vieron en ese primer proyecto. Eso pues íbamos a hablar dentro de todo el rato, pues algunas cosas que sucedieron y que hay que resaltar, pero digamos que ya fue en el trámite legislativo, digamos en esa cantidad de fuerzas entre los intereses del gobierno, digamos los intereses del pueblo que finalmente está representado en esos congresistas, pues se vieron, digamos, unas modificaciones con miras a casi todas hacer, pues yo creo que de Colombia un país un poco más equitativo. Entonces, pero en términos generales, pues lo importante que todos debemos conocer es para el año 2019, que es el año en el que apenas vamos a empezar a declarar las personas jurídicas, pues a partir de abril, todavía nos tenemos que atener en su integralidad a la ley 1943, es decir, la ley 2010 solamente empezó a regir a partir del 1 de enero del año 2020, es decir, aplica para la determinación del impuesto del año grabable 2020, que pues obviamente hay cargas durante el transcurso del año que pues valga decir, por ejemplo, la retención en la fuente y otras cosas que se van obviamente evidenciando en el transcurso del año. Entonces, pues obviamente para todos es un poco complejo la administración de todas estas normas que si bien en algunas cosas se parecen, en otras varían, entonces hace que sea muy exigente para todos los que trabajamos en estos temas tributarios, pues tener, digamos, esa capacidad de identificar realmente de qué año estamos hablando para saber qué norma les aplica. Entonces, sin más preámbulos, pues la idea es empezar a recorrer un poco los grandes temas que venían desde la ley 1943 y que de alguna manera se mantuvieron con la ley 2010, o otros temas que finalmente sí fue una novedad ya con ocasión de la ley 2010. Bueno, muy buenos días a todos. Yo les voy a hablar de los distintos temas que se mantuvieron o cambiaron con ocasión de la ley 2010 de 2019, empezando por el tema de renta de las personas jurídicas. Respecto de la tarifa del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas nacionales y extranjeras y establecimientos permanentes obligados a presentar declaración, la tarifa del impuesto sobre la renta se mantiene como venía con la ley de financiamiento y quedaría del 32% en 2020, 31% en 2021 y 30% a partir de 2022. Entonces, respecto a esta tarifa, no hay ningún cambio al respecto a cómo lo veníamos considerando. Se mantiene la tarifa del 9% para rentas hoteleras, nuevos proyectos de parques temáticos, parques de agroturismo, ecoturismo, con ciertos requisitos que prevé la ley, pero se conserva este beneficio de una tarifa reducida. Y en cuanto a la sobretasa de instituciones financieras, que recordemos que la sobretasa había sido declarada inexequible por la Corte Constitucional con efectos inmediatos, se conserva esto en la nueva norma y se corre un año, dado que en 2019 por esta declaratoria no va a poder aplicarse la sobretasa. Entonces queda nuevamente la sobretasa a las instituciones financieras del 4% en 2020, 3% en 2021 y 3% en 2022. Como novedad de esta sobretasa, pues, que aplica básicamente a aquellas instituciones financieras con una renta agradable igual o superior a 120.000 VTs, esto deberá ser pagado vía anticipo del 100%.
Bueno, respecto a la renta presuntiva, veníamos como a partir de la ley de financiamiento con una reducción gradual hasta llegar a 0%. En la ley de crecimiento económico cambia un poco y se va a reducir al 0.5% en 2020. Bajo la ley de financiamiento se reducía al 1.5% y a partir del 2021 va a ser del 0% la renta presuntiva. Básicamente los contribuyentes inscritos en el régimen simple no están sujetos a esta renta presuntiva y esta va a ser la reducción gradual que va a operar con la ley de crecimiento económico. Ya vamos a ver los temas bajo la siguiente estructura. Primero temas de deducciones, luego rentas exentas y luego descuentos tributarios. En cuanto a las deducciones, resaltamos que el régimen de subcapitalización que estaba previsto en la ley de financiamiento continúa igual y esto quiere decir que por regla general son deducibles los intereses generados con ocasión de deudas durante el respectivo año gravable, salvo que se trate de deudas contraídas con vinculados económicos nacionales o extranjeros. En este caso, aplica el régimen de subcapitalización y consiste en que solo serán deducibles aquellos que correspondan al monto de deudas promedio que no excedan 2 veces el patrimonio líquido del contribuyente del año gravable anterior. No aplica este régimen a instituciones financieras, entidades que realicen factoring, empresas en periodo improductivo y financiación de proyectos de infraestructura de transporte y de servicios públicos que estén a cargo de entidades o vehículos de propósito especial. Otro tema en cuanto a las deducciones es que se conserva el régimen previsto en el artículo 115 del estatuto y este consiste en que se permite una deducción del 100% de los impuestos, tasas y contribuciones que sean efectivamente pagados por los contribuyentes y que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta. Una deducción del 50% del GMF tenga o no relación de causalidad y lo que había incluido la ley de financiamiento y que se conserva en la ley de crecimiento económico es la posibilidad de tomar ese descuento del ICA, del Impuesto de Industria y Comercio, en un 50% y tiene que cumplirse con el requisito de que sea efectivamente pagado durante el año gravable con la posibilidad de que sea el 100% a partir de 2022. Este es básicamente pues, la regulación que se conserva en cuanto a deducción por impuestos pagados. Hay unas deducciones que venían nuevas con la ley de financiamiento y que se conservan con la ley de crecimiento económico y es, por ejemplo, la contribución a educación de empleados. Recordemos que esto fue inicialmente incorporado por la ley de financiamiento y que la posición de la DIAN al respecto era que no podía aplicar hasta tanto no hubiera un reglamento. Creemos que esta será la posición de la DIAN con la ley de crecimiento económico, que esta deducción aplique cuando el gobierno reglamente la materia y pues les informamos que a la fecha existe un proyecto de decreto en el cual se reglamenta esta contribución. Pareciera que el gobierno quiere continuar, pues mantuvo la norma y por ende pues vemos como esa intención del gobierno en continuar con estos estímulos a la educación y a la promoción de la educación de los empleados y de su núcleo familiar. Frente a lo que vemos en el proyecto de decreto, resaltamos pues que este consagra todos los requisitos para que se pueda aplicar a esta deducción por contribución a educación de empleados y que se exige que sea respecto de la generalidad de los trabajadores. Entonces, pues hay que tener en cuenta lo que salga en este proyecto de decreto y finalmente en el decreto para verificar si se puede acceder o no a esta deducción por educación. La ley de crecimiento, dentro de sus motivaciones, es continuar lo que venía en la ley de financiamiento y, entre otros, dice que quiere fomentar el crecimiento económico y el empleo. Entonces, en aras de lograr esa finalidad, pues contempla la deducción del primer empleo que se incluyó dentro del trámite legislativo y consiste en una deducción del 120% de los pagos por concepto de salario
efectuado a los empleados que cumplan con ciertos requisitos, y los requisitos son que sea menor de 28 años, que se trate del primer empleo contratado con posterioridad a la vigencia de la ley y que esto sea certificado por el Ministerio de Trabajo, y la deducción solo procederá en el año gravable en que el empleado sea contratado sin exceder de 115 VTs, que son más o menos 4 millones de pesos. Frente a la motivación inicial de la ley de generar empleo y cómo quedó contemplado este beneficio, creemos que se queda un poco corto y es insuficiente, porque en realidad no es un beneficio tan considerable para los contribuyentes, ya que solo se puede tomar en el año gravable en que el empleado sea contratado. Bueno, respecto al tema de rentas exentas, vemos que se conservan las rentas exentas que traía la ley de financiamiento, que recordemos que limitaba un poco las rentas exentas y creaba unas específicamente destinadas al desarrollo del campo colombiano y a la economía naranja. Respecto de la economía naranja, conserva este régimen que consiste en que las rentas provenientes del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas estén exentas por un periodo de 7 años con ciertos requisitos. Recordando los requisitos son, por ejemplo, que la sociedad tenga domicilio principal en Colombia, que desarrolle industrias de valor agregado tecnológico o creativo, que estén constituidas e inicien su actividad antes del 31 de diciembre de 2021, que tengan como actividad una de las que la norma tiene listadas, que por ejemplo son fabricación de bisutería, actividades de ingeniería, arquitectura, diseño, producción cinematográfica. Tiene además como requisitos que tenga una generación mínima de empleo, contratación directa de al menos 3 empleados, y dependiendo de lo que determine el gobierno, pero como mínimo 3 empleados y que estén relacionados directamente con la actividad. Entonces, por ejemplo, pues no se puede hablar de administradores, sino de empleados que estén directamente relacionados con el desarrollo de esta industria creativa o tecnológica. Se debe presentar un proyecto de inversión ante el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura debe aprobar ese proyecto y emitir un acto en el que otorgue la condición de una empresa de economía naranja, y se deben presentar unos requisitos mínimos de inversión que determine el gobierno. Al menos debe corresponder más o menos a 156 millones, 160 millones en el periodo de 3 años. Si no se cumple con este requisito de inversión en cuanto al monto, se pierde el beneficio de forma inmediata a partir del tercer año del beneficio. Esto sería pues como lo de rentas exentas. Como les decíamos, también se conserva las de inversiones para el desarrollo del campo colombiano, que se otorga un beneficio por un término de 10 años. En cuanto a los descuentos, la Ley de Crecimiento Económico incorporó un descuento que venía establecido con el Plan Nacional de Desarrollo, y es el descuento de inversiones en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, o vinculación de capital humano de alto nivel. Este está incorporado en el artículo 256 del estatuto y básicamente consiste en la posibilidad de tomar un descuento en el impuesto sobre la renta del 25% de la inversión en proyectos calificados por el Consejo de Ciencia y Tecnología como de investigación, desarrollo tecnológico o innovación. Este beneficio se extiende, por ejemplo, a donaciones que se efectúen al ICETEX para la promoción del estudio, a donaciones al Fondo Nacional de Financiamiento de Ciencia y Tecnología, y a la vinculación de personal con doctorado que esté asociado a su actividad a actividades de I+D. Respecto de los descuentos, continuamos con el IVA pagado en la importación, formación, construcción o adquisición de activos fijos reales productivos. Este descuento fue determinado o establecido inicialmente en la Ley de Financiamiento, y la Ley de Crecimiento Económico conserva la posibilidad de tomar este descuento, que es
tomar el descuento en el impuesto sobre la renta del IVA pagado por la adquisición, construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos. Bajo la ley de financiamiento se tenía la inquietud de qué se entendía por activos fijos reales productivos, ya que no había una definición en la norma y pues se intentaba acudir a una definición que traía un decreto antiguo tributario, pero pues la posición de la DIAN ha sido de que no se puede equiparar esta definición. Entonces, al momento tenemos un proyecto de decreto que va a reglamentar este descuento y, entre otras cosas, define lo que se entiende por activos fijos reales productivos. Básicamente los define como aquellos que cumplan con la totalidad de ciertos requisitos, que se trate de bienes corporales, muebles o inmuebles, o incorporales que no se enajenen dentro del giro ordinario. Luego se contradice un poco porque dice que se debe tratar de bienes tangibles o corporales en los términos del Código Civil, entonces pareciera que solo lo limita a los bienes corporales y no a los intangibles, que se adquieran para formar parte del patrimonio del contribuyente, que participen directa o de forma directa en la actividad productora de renta y que sean susceptibles de depreciación. Dentro del decreto también resaltamos, este proyecto de decreto contempla la posibilidad de algo que había sido discutido en años anteriores y es la posibilidad de tomar como descuento el IVA pagado en las mejoras y las reparaciones relacionadas directamente con el bien que es activo fijo. Y finalmente, respecto a los descuentos, se conserva el descuento por impuestos pagados en el exterior, que está contemplado en el artículo 254 del estatuto, y pues recordando como la modificación que había incorporado la ley de financiamiento y que se mantiene en la ley de crecimiento económico, es que para su aplicación las rentas del exterior deben depurarse imputando ingresos, costos y gastos, y se conserva la exigencia de contar con un certificado del revisor fiscal de la sociedad que distribuye los dividendos. Básicamente ese es como el tratamiento, se conserva lo mismo respecto de la ley de financiamiento. Volvemos, digamos, con un tema que ha sido ampliamente tratado, pero todavía, pues, digamos que tenemos unos vacíos importantes y tiene que ver con el impuesto a los dividendos. Y sin hacer mucha historia, recordemos que hasta antes de la ley 1819 del año 2016 existía en Colombia un régimen según el cual no había doble tributación sociedad-socio. ¿Qué querría decir eso? Que si la sociedad pagaba el impuesto sobre las utilidades que generaba, en el momento en que las distribuía a los accionistas, pues digamos entendía que el impuesto ya había sido pagado a nivel de la sociedad y para el accionista era considerado un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y para eso teníamos o tenemos todavía la regla que está vigente en el artículo 49 del estatuto, que básicamente nos invita a ir a revisar cuál es la utilidad comercial, cuál es la renta líquida sobre la cual se determinó el impuesto, cuál fue el impuesto y finalmente, pues digamos, con esas variables considerar o determinar cuánto de la utilidad comercial era susceptible de ser distribuida como no grabada al accionista. Pero vino la ley 1819 con una, digamos, con una novedad y es crear una tributación adicional a nivel del accionista. Accionista o a nivel de accionista que ha denominado la ley como un beneficiario final. Y ahí empecemos, digamos, yo creo que a considerar elementos que nos dio un decreto o un proyecto de decreto mejor que fue expedido también, o lo conocimos el mismo 27 de diciembre cuando se expidió la ley 2010 o la ley de crecimiento económico, pero era un proyecto de decreto que pretendía reglamentar las normas, digamos, del impuesto al dividendo de la ley 1943, es decir, de la ley de financiamiento.
no conocemos que haya sido expedido por ahora el mismo proyecto para la ley 2010. No obstante, como vamos a ver, los cambios son, digamos, a nivel de tarifa, entonces entenderíamos nosotros que lo mismo que está establecido en ese proyecto de decreto, pues sigue siendo, digamos, la misma intención que podría tener hoy el gobierno de cara a la ley 2010. Pero entonces, entrando en temas, ese, digamos, segundo nivel de tributación que está establecido en cabeza del accionista, no es, digamos, cualquiera que reciba dividendos, sino que está establecido para el beneficiario final. ¿Qué quiere decir? Que simplemente se entenderá como sujeto pasivo de ese impuesto al dividendo a las personas naturales residentes en Colombia o las personas naturales o extranjeras o cualquier tipo de entidad inversionista, es decir, no residente en Colombia, pero que tenga inversiones en Colombia. El resto de contribuyentes que puedan haber en una cadena de distribución de dividendos, vamos a ver que se pueden ver, digamos, un poco afectados en flujo de caja en virtud de una retención, pero realmente no son el sujeto pasivo del impuesto. Y eso se vuelve muy relevante para entender, digamos, un poco cómo es la transición de las normas desde la ley 1819 con la ley 1943 y ahora con la ley 2010. Entonces, la ley 1819 creó el impuesto al dividendo en ese beneficiario final. ¿Qué querría decir? Que si yo tengo, digamos, una cadena de sociedades donde tengo, digamos, 3 niveles de sociedades y solo en el cuarto nivel se encuentra ese beneficiario final, pues hasta antes de la ley 1943, ese impuesto al dividendo solamente nos preocupaba cuando esa tercera sociedad en la cadena le iba a distribuir realmente el dividendo a ese beneficiario final, hablemos que fueran unas personas naturales residentes en Colombia. Todas las otras distribuciones dentro de la cadena pues eran, digamos, un poco ajenas al impuesto al dividendo porque no había sujeto pasivo. Entendiendo el gobierno que ahí había, digamos, un foco importante para los contribuyentes, para, digamos, aprovecharse y diferir la causación de ese impuesto, pues trató de establecer una medida que es un poco más antiabuso y antidiferimiento que realmente técnica para el efecto de lo que estamos hablando. Y para eso entonces la ley 1943 estableció una retención a ese impuesto al dividendo que se sigue causando en principio solo en cabeza de ese beneficiario final, pero que como en el ejemplo que les citaba ahora, cuando la sociedad 1 le va a distribuir el dividendo a la sociedad 2, pues en ese momento ya se tiene que empezar a recaudar de manera anticipada el impuesto que finalmente se va a generar cuando la sociedad 3 le distribuya a la persona natural. Entonces, hoy, ¿qué tenemos? Tenemos, digamos, ese régimen según el cual la persona natural o el beneficiario final es sujeto pasivo y una retención cuando las distribuciones se hagan antes de llegar a ese beneficiario final entre sociedades. Pero ¿qué es importante? Y creo yo pues que como retomar un poco. Cuando se creó este impuesto al dividendo con la ley 1819, la ley tuvo la precaución de generar un régimen de transición. ¿Por qué? Porque entendió que había utilidades retenidas en las empresas generadas hasta 2016 inclusive, que para todos, digamos, era transparente porque nunca se pensó que iba a existir ese impuesto al dividendo. Entonces, con aras o en aras de garantizarle un poco la estabilidad, digamos, tributaria a esas utilidades, concedió la ley en ese momento que todas las utilidades que estuvieran retenidas, incluidas las generadas en el año 2016, digamos que conservaban el régimen anterior, que básicamente no gravaba el impuesto al dividendo, independiente del momento en que fueran distribuidas. ¿Qué hizo la ley 1943 cuando crea esa retención entre sociedades? Que vuelvo, insisto, no modifica el impuesto al dividendo, sino que crea la retención entre sociedades, pues también de alguna manera se apalancó, digamos, en ese mismo régimen de transiciones, estableció un propio régimen de transición para las distribuciones que tuvieron lugar hasta diciembre del año 2018, pero pues yo creo que ya eso es tiempo pasado, no voy a profundizar, simplemente dice que efectivamente si al final está previsto que esas utilidades del año 2016 hacia atrás no estén grabados en cabeza del sujeto pasivo que es el beneficiario final, pues no sería
para nada, digamos, procedente pensar que se le practique una retención en la fuente que no es sino un impuesto, un pago anticipado de un impuesto que en teoría nunca se causa. Entonces, el decreto o el proyecto de decreto sí nos ofrece ciertas claridades a la hora de considerar cuándo tenemos que aplicar esa retención, cuándo definitivamente no hay que aplicarla y finalmente, pues un tema que para todos creo que es un dolor de cabeza y es esa retención, finalmente, cómo la va a aplicar ese beneficiario final. Y entonces aquí pues simplemente les voy a hacer un resumencito rápido. Utilidades del año 2016 hacia atrás que estuvieran, digamos, retenidas en las compañías, pero que provengan, perdón, de utilidades que se generaron en esos años, pues claramente sabemos que no nos aplica nada a este impuesto al dividendo, independiente de que la distribución sea entre personas jurídicas, que el beneficiario sea un no residente, que el beneficiario sea un residente persona natural. Esta segunda capa, digamos, de impuesto, que se llama impuesto al dividendo, no le aplica. Ahora, ¿qué sí les aplica a ellas? Pues obviamente la regla del artículo 49, que recordemos que se mantiene vigente, y es que siempre que se vaya a hacer una distribución de dividendos, yo tengo que identificar el año de las utilidades en las que proviene para efectos de determinar si esas utilidades ya pagaron el impuesto a nivel de la sociedad o no, y es lo que denominamos pues si son grabadas o no grabadas. Si son grabadas, el decreto, pues el proyecto, perdón, de decreto vuelve pues y nos soluciona un poco una duda interpretativa que teníamos, y es que en ese momento pues teníamos el decreto anterior cuando no existía el impuesto al dividendo ni nada de esto que se nos parezca, que establecía unas tarifas de retención, y por eso conocíamos que si yo le iba a distribuir dividendos grabados a una persona natural declarante, le tenía que retener el 20%. Si por el contrario le iba a distribuir el dividendo a una persona natural no declarante, le tenía que retener el 33%. Y si era una persona inversionista, digamos, no residente, pues la retención era del 33%. ¿Qué hace el proyecto de decreto? Pues nuevamente nos retoma esas mismas tarifas, y entonces hoy ya tenemos claro que cuando estamos frente a utilidades de 2016 hacia atrás, incluido el 2016, que pudieran ser grabadas porque la sociedad no pagó el impuesto en el primer nivel, pues tendremos que identificar quién va a ser el beneficiario de ese dividendo para efectos de practicar esa retención, que recordemos que es una retención de renta, simplemente que se calcula sobre el dividendo, pero no deja de ser un anticipo del impuesto sobre la renta, no estamos hablando del impuesto al dividendo. De otro lado, si ya estamos enfrente a utilidades que se generaron del 2017 en adelante, incluido 2017, claramente sabemos que ya estamos en vigencia de lo que conocemos, esa segunda capa de tributación, que es el impuesto al dividendo. Y ahí, pues ya tenemos que entrar a determinar primero lo mismo del artículo 49, si son grabadas o no grabadas, para efectos de aplicar la retención que corresponda de acuerdo con el impuesto sobre la renta en consideración a que no han tributado en cabeza de la sociedad las que llegaran a ser determinadas como no grabadas. ¿Qué novedad hay en ese tema? Que aquí, pues las normas, tanto la 1943 como la 2010, sí remiten ya a la tarifa general de renta, es decir, ya no estamos hablando de la retención del 20 para los declarantes, por ejemplo, sino que vamos a hablar de una retención de la tarifa, digamos, vigente para el impuesto sobre la renta, dependiendo del año en que se encuentre, porque recordemos pues que la tarifa tiene una progresión a ser disminuida en los próximos años, entonces ya sabemos que ahí tenemos es una remisión a esa. Y sobre el neto, después de haber descontado esa retención, si es que procedía porque eran no grabadas, porque eran grabadas, porque si son no grabadas, pues claramente no va a practicar esa retención del impuesto sobre la renta, le tengo que aplicar la retención del impuesto al dividendo, bien sea porque estoy frente a un beneficiario final o porque lo estoy haciendo a otra sociedad. ¿Qué novedad trae entonces la reforma en ese sentido, la ley de crecimiento en ese sentido? Antes hablábamos de una tarifa final de impuesto al dividendo para personas naturales residentes entre un 0 y un 15%, entendiendo que 0 era, digamos, la primera capa de tributación cuando los dividendos no excedían 300 VTs y el 15% cuando eran en exceso de esos 500 VTs. ¿Qué hace la reforma? Pues modera un poco la tarifa, ya no estamos hablando del 0 y el 15, sino que estamos hablando del 0 y el 10%. En el caso de que estemos en una distribución entre personas jurídicas nacionales, pues esa retención que se practica ese impuesto al dividendo sigue siendo la tarifa del 7.5%. Y cuando el beneficiario final se trata de una sociedad extranjera o un residente, un no residente en el exterior, la tarifa
fue incrementada pasando de un 7.5% a un 10%. Recordemos que eso ya sí es tarifa definitiva, eso es impuesto definitivo sobre el dividendo. Esa modificación del 7,5 al 10%, pues creemos nosotros que va, digamos, en línea con uno de los propósitos que tiene la ley de crecimiento, que es lograr pues un sistema tributario mucho más equitativo, y no era entendible por qué una persona natural residente tenía que pagar tarifas hasta un 15% y un no residente pues se les beneficiaba con una tarifa casi de la mitad, que era el 7,5%. Entonces hoy quedan todos igualados a una tarifa del 10%, sean residentes o no residentes. ¿Qué más hace el decreto? Y como no me quiero extender mucho más, porque este tema creo que nos daría para 3 mañanas si queremos hablar de él, el decreto, digamos que aclara mucho el tema de ese primer reparto entre sociedades. ¿Por qué? Porque la idea es que esa retención anticipada pues no se cause en cascada. Nuevamente volvamos sobre el ejemplo que les decía. Si yo tengo digamos, 3 capas de sociedades y solo en el cuarto nivel está el beneficiario final, pues no tendría sentido que en la primera distribución de la 1 a la 2 se cause una retención y cuando la 2 le vaya a distribuir a la 3 nuevamente se cause una retención, porque estaríamos reteniendo incluso en exceso de la tarifa final que va a pagar el beneficiario efectivo. Entonces la norma, con bastante juicio, establece que esa retención entre personas jurídicas solo se causa una vez, y el decreto, digamos, ofrece varias claridades en cuanto pues a cómo entender esa primera vez. Y lo otro que quiero resaltar del decreto es una preocupación que teníamos, digamos, bastante profunda, de qué iba a pasar cuando el beneficiario final no fuera contribuyente. Valga decir, yo puedo tener en esa línea de sociedades al final no una persona natural residente, por ejemplo, que claramente es un sujeto pasivo, sino que perfectamente puedo tener una entidad sin ánimo de lucro, que ustedes saben que son entidades que tienen un régimen tributario especial y que en principio pues podrían llegar a no ser contribuyentes, en el sentido de que si tienen una destinación efectiva de sus excedentes, pues su impuesto no se causa. Entonces esa retención finalmente queda, digamos, como un pago anticipado, un impuesto que nunca se causó. Entonces el decreto ya también nos empieza a hablar del proceso de devolución o el proceso de reintegro para el caso de que se hubiesen practicado esas retenciones en la cadena y al final fuera trasladada una retención a una persona que no es sujeto pasivo del impuesto, cualquiera sea la causa que lo vuelva no sujeto pasivo del impuesto. Entonces, pues aquí simplemente el resumencito ejecutivo. Seguimos un poco de la misma forma que veníamos con la ley 1943. El decreto nos ofrece ciertas claridades, pero todavía está en proyecto, y recordemos que es un proyecto que en teoría reglamenta la ley 1943. Tendremos igualmente que esperar que el proyecto de la ley 2010 sea publicado y entender si efectivamente pues la visión del gobierno sigue siendo la misma. Creería, o pues en mi opinión personal, que debería ser así. Y pues simplemente tenemos un tema de cambio de tarifa, que al final pues ya no estamos hablando de rangos hasta un 15%, sino no únicamente rangos hasta un 10%, tratándose pues ya de personas naturales residentes o entidades o establecimientos permanentes de entidades del exterior. Bueno, y cambiando un poco el tema, y como lo veníamos hablando en otros espacios de estas charlas de los miércoles, en cuanto a la facturación electrónica, se mantiene todo lo que venía incorporado con la ley de financiamiento. Recordemos que el tema de la facturación electrónica con validación previa no fue creado precisamente por la ley de financiamiento, sino que venía incorporado desde la ley 1819 de 2016, y es por esto que la declaratoria de inexequibilidad de la ley de financiamiento no afectó como tal el régimen o sistema de validación previa de la facturación electrónica. Simplemente se mantienen unos cambios al artículo 616-1 del estatuto que traía la ley de financiamiento y que se conserva en la ley de crecimiento económico, y es, por ejemplo, que se dispone que la plataforma de la DIAN va a servir para el registro de las facturas electrónicas como título valor, que esto era como una facultad entregada antes al ministerio. Se mantienen porcentajes máximos frente a costos, deducciones e impuestos descontables que pueden ser soportados sin factura, que serán del 30% en 2020, 20% en 2021 y 10% en 2022. Y frente
a la no aplicación de sanciones por estar obligado a facturar electrónicamente y no hacerlo, es importante tener en cuenta que esta ley de crecimiento económico establece una ventana entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020, pero esto tiene que estar debidamente justificado. Se tiene que expedir factura o documento sustitutivo por los métodos tradicionales y se tiene que demostrar que la razón obedece a un impedimento tecnológico o inconveniencia comercial justificada. Entonces, se amplió un poco, pero recordemos que si, por ejemplo, el contribuyente está obligado a facturar electrónicamente en el mes de noviembre o diciembre, por no hacerlo en estas fechas, está incurriendo en los supuestos bajo los cuales les pueden aplicar sanciones. Y se establece que quienes opten por el régimen simple deberán adoptar el sistema de factura electrónica dentro de los 2 meses siguientes a su inscripción en el RUT. Bueno, Laura, para agregar como algo relacionado con el tema de facturación electrónica. Entonces vamos a contarles un caso real. Un cliente le tocaba comenzar a facturar electrónicamente en diciembre de 2019. Es decir, su fecha límite era el 1 de diciembre. Este cliente no pudo salir con validación previa. Entonces la DIAN, ¿qué fue lo que dijo? Inclusive le mandó un correo a los proveedores tecnológicos y lo que dijo fue: usted, señor contribuyente, lo que va a hacer es que va a pedir un consecutivo de tipo contingencia, facturación electrónica. Con ese consecutivo va a mandarlo a timbrar y con ese consecutivo va a usted comenzar a expedir las facturas. Una vez usted ya comience a expedir facturación electrónica, tiene 30 días para que esas facturas que elaboró con el consecutivo de contingencia me las envíe. Entonces, por ejemplo, un contribuyente comenzaba en diciembre y digamos que en enero 8 comenzó ya a expedir facturación electrónica con validación previa. Esas facturas que le generó entre diciembre y enero 7 del año 2020 tiene plazo hasta el 7 de febrero para enviárselas a la DIAN. Si no se las envía en esa fecha, digamos que ya está incumpliendo pues como la norma como tal. Eso para ese escenario. El otro escenario es el que nos acaba de decir Laura. Usted le toca comenzar, digamos que son estos grupos 3, 4, 5 y 6 de acuerdo al calendario 1 que ya está ajustado con la resolución 64. Entonces le está diciendo, usted tiene plazo hasta el 31 de marzo para que comience a expedir facturación electrónica. Usted me tiene que justificar el por qué, ¿cierto? Entonces digamos que no es que, o sea, tiene que tener unas razones muy válidas para que le pueda justificar a la DIAN el por qué no salió. Digamos que en estos grupos hay comercio, mantenimiento y reparación de vehículos, comercio al por mayor al por menor, con menor combustible, lubricantes, aditivos. Entonces digamos que estos grupos serían los que les aplicaría eso que relaciona el artículo 18 de la ley 2010. Entonces relacionado con eso. Entonces lo puede hacer. Se puede tomar los 90 días o 60 o los que sean, pero tiene que tener unas razones muy válidas. Y lo otro es relacionado con las aplicaciones específicas de facturación electrónica. Entonces, lo que son la nómina, lo que son facturas de importación o las compras no responsables de IVA o el tema que tiene que ver con el factoraje son temas que requieren de reglamentación. Entonces, alguien puede llegar a decir, sí, pero es que eso está en la ley. No, eso requiere reglamentación. Entonces los invito a que lean ese artículo 18 de la ley 2010, que ahí se abordan muchos temas relacionados con la facturación electrónica. Recordemos que en la facturación electrónica todos estamos aprendiendo, estamos en un proceso de masificación. Se espera que este año se debe finalizar ese proceso como tal. Dentro de la facturación electrónica hay factura electrónica de venta nacional, hay factura electrónica de venta de exportación, hay factura electrónica por mandato. Entonces, próximamente, a partir del mes de febrero, en Logro, actualmente tenemos la factura nacional, tenemos la factura de exportación como tal, y a partir de febrero vamos a disponer de la factura electrónica por mandato, es decir, vamos a manejar un
un mandante por cada una por factura. Esto le puede llegar a aplicar mucho a estas compañías que hacen arriendo de propiedades o de bienes inmuebles como tal. Entonces, a partir de febrero en Logro vamos a tener esa funcionalidad. Les recuerdo, facturar electrónicamente con Logro es muy fácil, como lo decía en el video. Simplemente es hacer el registro. Digamos que ya el envío de los documentos de prueba, nosotros les ayudamos con eso. Ya la DIAN bajó pues el número, que simplemente son 10 facturas, una nota de débito y una nota crédito. Después de que usted pide su consecutivo de tipo electrónico, asocia los prefijos, define la fecha en que debe comenzar y de manera muy fácil crea sus referencias o sus ítems en Logro y comienza a expedir facturación electrónica. Entonces los invitamos a que nos conozca con el tema de facturación electrónica. Bueno, y finalmente ya para terminar, vamos a hablarles de las medidas para combatir el abuso en materia tributaria. Recordemos que pues, el gobierno ha tratado de implementar este tipo de medidas para evitar al máximo que se erosione la base imponible acá en Colombia y en cierta medida también para adecuarse a todas las premisas de la OCDE, y por eso ha venido como desarrollando una serie de medidas al respecto. Esta es una medida que viene contemplada desde hace varios años y es la regulación del artículo 90 del estatuto. Simplemente para recordar que con la ley de financiamiento tuvo una modificación y que esta modificación se mantiene bajo la ley de crecimiento económico. En términos generales es que recordemos que el artículo 90 nos regula la enajenación a efectos fiscales y determina que el valor comercial no puede ser diferente, pues ser diferente al valor comercial. O sea, el valor de enajenación fiscal debe corresponder al valor comercial y se entiende por valor comercial el que determinen las partes, y entonces nos vienen a decir que que el valor que determinen las partes no puede diferir en más de un 15% del valor de bienes de la misma especie. Se conserva esta disposición respecto de los bienes, pues del valor mínimo de enajenación a efectos fiscales. Se conserva la disposición en virtud de la cual esto debe ser soportado en datos estadísticos. Esta previsión le aplica tanto a bienes inmuebles como a servicios y es muy importante tener en cuenta el tema de la escritura de enajenación, ya que nos regula este tema y nos establece que se debe declarar bajo gravedad de juramento que el precio incluido en la escritura es real y que no ha sido objeto de pactos privados, como comúnmente se acostumbraba, se hacía por un menor valor para ahorrarse unos dineros en gastos notariales y de escrituración. Y entonces esta norma nos regula el tema y nos dice que si esto no es así, se pueden llegar a cuadruplicar los impuestos y gastos legales de escrituración como una medida sancionatoria a no informar el valor real en la escritura. Adicionalmente, no serán constitutivos de costo de los bienes raíces las sumas que no se desembolsen a través del sistema financiero. Y respecto de las acciones en sociedades nacionales que no coticen en bolsa, se mantiene la disposición de que su valor mínimo de enajenación no puede diferir en más de un 30% del valor intrínseco. Básicamente se conserva en los mismos términos la disposición que tenía la ley de financiamiento, la modificación que tenía al artículo 90 del estatuto. Frente a tipos penales, también se conservan las disposiciones que tenía la ley de financiamiento y es la incorporación de dos tipos penales. Uno se llama omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes y el otro se llama defraudación o evasión tributaria. Sí se contemplan algunas modificaciones y acá más o menos las vamos a resumir. El primer delito o tipo penal es la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes y este le aplica a aquellos contribuyentes que omitan activos, declaren un menor valor o declaren pasivos inexistentes
en la declaración de renta. Entonces, la primera premisa es que se trate de este supuesto de omitir activos, declarar un menor valor o declarar pasivos inexistentes en la declaración del impuesto sobre la renta. Se debe tratar de que haya, pues debe haber una definición por parte de la administración mediante liquidación oficial. Antes de la ley de crecimiento económico se hablaba de que tenía que ser liquidado un mayor impuesto a cargo. En este caso ya se está quitando ese requisito y simplemente se tiene que tener una liquidación oficial de la administración. Y esto ocurre cuando el valor de los activos omitidos o el menor valor de los activos o los pasivos inexistentes superen la suma de 5.000 salarios mínimos, que más o menos corresponde a 4.300 millones de pesos. Respecto de este delito, aplicará una sanción que consiste en uso privativo, pena privativa de la libertad de 48 a 108 meses y esta pena se podrá incrementar en una tercera parte o a la mitad, dependiendo si los activos superan cierto valor. Entonces, por ejemplo, si ya estamos hablando de 7.250 salarios mínimos a 8.500, la pena se incrementará en una tercera parte, y si estamos hablando de 8.500 salarios mínimos en adelante, la pena se incrementará en la mitad. Entonces, esta simplemente es una medida que se mantiene bajo la ley de crecimiento económico con ciertos cambios, como les decíamos, el cambio que no se requiere que haya una liquidación de un impuesto a cargo, sino simplemente una liquidación oficial de la autoridad tributaria. Se elimina una multa del 20% que antes estaba en la ley de financiamiento y se precisa que se extinguirá la acción penal cuando el contribuyente presente o corrija la declaración. La otra medida para combatir el abuso y pues es la determinación de este tipo penal es la defraudación o evasión tributaria. Se mantiene igual este tipo penal bajo la ley de crecimiento económico con ciertos cambios. Este delito aplica para aquellos que estando obligados a declarar no declaren o que en una declaración tributaria omitan ingresos, incluyan costos y gastos inexistentes o reclamen créditos fiscales, retenciones o anticipos que no sean procedentes por un valor igual o superior a 250 salarios mínimos, que más o menos son 220 millones de pesos. Al igual que respecto del delito anterior, se elimina la necesidad de que haya como un impuesto, se elimina en este caso la palabra dolosamente y la liquidación de un mayor impuesto. Simplemente se requiere de una liquidación de la autoridad tributaria. Frente a este delito, vemos que hablan de declaración tributaria en general y no simplemente del impuesto sobre la renta. Es como un supuesto más general. Se elimina la multa del 50% y se precisa que la acción penal se extinguirá cuando el contribuyente presente o corrija la declaración. Frente a este delito también hay como una gradualidad en la sanción respecto de aquellos valores que superen los 2.500 salarios mínimos. Ya no estamos hablando de una pena privativa de la libertad de 36 a 60 meses, sino ya de esto incrementado en una tercera parte, y si supera los 8.500 salarios mínimos, este supuesto se incrementa en la mitad la pena privativa de la libertad. Hay que esperar a ver cómo se lleva a cabo pues la determinación de estos delitos, porque en la práctica pues todavía están como muy incipientes las normas al respecto. Y finalmente, hablando un poquito del tema de procedimiento tributario, resaltamos importante tener en cuenta que se contempla nuevamente el beneficio de auditoría. Se extiende para el periodo grabable 2020, ya está contemplado, y se extiende para el periodo grabable 2021. Este beneficio de auditoría consiste en que el contribuyente de renta que incremente su impuesto neto en más de un 30%, por lo menos un 30% con relación al impuesto neto del año inmediatamente anterior, obtendrá la firmeza de su declaración en un periodo de 6 meses.
es un buen beneficio, hay que ver si esto resulta pues beneficioso para las empresas y adicionalmente, si el impuesto se incrementa en al menos el 20%, la firmeza ya no quedará en los 6 meses, sino en los 12 meses, pero sigue siendo bastante atractivo. En cuanto a la firmeza de las declaraciones, se disminuye el tiempo de firmeza que recordemos que había sido bastante alto respecto de aquellas declaraciones en que se determinen o compensen pérdidas fiscales y los contribuyentes sujetos a régimen de precios de transferencia. Este término de firmeza pasa de 6 a 5 años. No es una reducción considerable, pero al menos estamos hablando de que se está reduciendo este periodo tan amplio de firmeza bajo estos supuestos. Respecto de correcciones que aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor, lo cual se regula en el artículo 588 del estatuto, se aumentó el plazo que tiene el contribuyente para corregir estas declaraciones y se aumentó de 2 a 3 años. Entonces esto es algo favorable pues porque se amplía el plazo que tienen estos contribuyentes para corregir. Y finalmente, en cuanto a la conciliación contenciosa administrativa y terminación por mutuo acuerdo, la ley de crecimiento económico extiende esta posibilidad de que los contribuyentes entren a una conciliación contenciosa administrativa con ciertos requisitos, con ciertos límites en cuanto a al tiempo para presentar esta solicitud y a una terminación por mutuo acuerdo para el año grabable 2020. El plazo en este caso es hasta el 30 de junio de 2020, entonces se podrá evaluar si los contribuyentes tienen algún proceso ante la jurisdicción o tienen un proceso en vía gubernativa, si es recomendable bajo los beneficios que trae esta conciliación o terminación, acudir pues a la solicitud a la DIAN antes del 30 de junio de 2020. Eso sería más que todo el tema de personas jurídicas a tratar el día de hoy y quedamos atentos a cualquier inquietud que tengan al respecto. Muchas gracias, Laura. Beatriz, los clientes nos han dejado preguntas acerca del tema del día de hoy, ¿sí? De la ley de crecimiento y también de facturación electrónica. Vamos a iniciar primero con las preguntas de renta. Antes de iniciar con las preguntas, quiero recordarles a ustedes que esta grabación de este seminario les va a llegar a su correo electrónico el día de mañana. Entonces, por favor, verifican en su bandeja del correo electrónico. Les va a llegar el certificado de la asistencia al seminario y la grabación como tal del seminario. Por favor, revisen también en el spam, que en algunos correos puede llegar en este sitio. También los invitamos al próximo seminario, que es el 29 de enero, el próximo miércoles, que va a ser de renta de personas naturales. También los invitamos al 12 de febrero y el tema va a ser cómo preparar la información exógena con Logro. Algo muy importante. Entonces vamos a dar inicio como tal a las preguntas que nos dejaron los clientes a mano derecha en el panel. Entonces la primera pregunta es de Lorena Real. Dice, las personas que trabajan por prestación de servicios por honorarios médicos para la declaración de renta, ¿se pueden tomar toda la seguridad social o solo de las facturas pagadas en el año 2019? Es que creo que este es un tema de que no hemos tocado en la charla, pero lo podemos revisar y darle respuesta puntualmente, porque ese tema lo vamos a tratar la próxima semana y es de las Para personas naturales. Sí, correcto. De todas formas, vamos a guardar la inquietud para traer la respuesta para el otro miércoles. Listo, Lorena. Entonces, este tema va a ser tratado dentro de 8 días. Entonces, otra pregunta. María Vélez Russo dice, buen día, ¿el IVA pagado en la importación de activos fijos, reales, productivos, tiene limitaciones para su descuento? No, en realidad, salvo otra opinión de Beatriz, no tiene limitaciones para su descuento, simplemente se tienen que cumplir con los requisitos que, como les dijimos, hay un proyecto de decreto que va a reglamentarlo,
y de cumplirse con los requisitos, entre ellos que esté destinado directamente a la actividad productora de renta, se puede tomar el 100% del IVA, pero en la declaración del impuesto sobre la renta. Realmente ahí el descuento no tiene un límite, digamos, en cuantía o en valor. El límite lo podrá tener el contribuyente, porque recordemos que mientras la renta presuntiva todavía esté vigente, tenemos todos los contribuyentes un límite en los descuentos, y es que el impuesto después de descuento no puede ser por debajo del 75% de la renta presuntiva. Entonces puede que el contribuyente pueda tener limitación a la hora de beneficiarse del descuento, pero pues la ventaja que se tiene es que ese descuento en IVA puede aplicarse no solamente en el año en que se haya hecho el pago del IVA, sino en los periodos siguientes. Entonces, pues puede que sea acumulativo el crédito fiscal para un año posterior donde no se tenga, digamos, ese limitante a nivel de contribuyente. Muchas gracias, Laura y Beatriz. Nos pregunta Ana Kitia. Dice, buen día, en el tema de deducciones en el impuesto de renta, ¿cómo se aplica la ley de bancarización para este año? Sí, no sé si te refieres a los montos que son posibles tomar. Hay unas tarifas específicas que las podemos buscar en la norma para ver cómo va esa gradualidad en bancarización que está contemplada igualmente en la ley 2010. Ya se las vamos a facilitar para decirles en qué parte están específicamente. Muchas gracias. Laura, nos pregunta Juliet, dice, buenos días, una persona natural, bueno, esta es de persona natural. Nos pregunta Fernando, dice, ¿cuál es el decreto de dividendos? Fernando César Hernández. Realmente el decreto no ha sido emitido, lo que tenemos es un proyecto de decreto que fue, digamos, liberado el 27 de diciembre, pero recordemos que es un proyecto que todavía hacía referencia a la ley 1943. Entonces, pues la única forma de ubicarlo es con el proyecto, y es del año 2019, el 27 de diciembre. Muchas gracias. El decreto de los dividendos es el 2371 de 2019. Listo, muchas gracias. Nos pregunta, esta pregunta ya es de facturación electrónica. Nos dice Fabián Oviedo, dice, ¿qué pasa con las cuentas de cobro de proveedores no obligados a facturar? ¿No se puede tomar como deducción? Entonces, digamos, esa es una aplicación específica por ahora que la DIAN tiene que reglamentar. Entonces, digamos que eso está pendiente de reglamentación como tal. Si de pronto ese valor no está cubierto entre el porcentaje permitido para el año 2020, no se lo podría tomar. ¿En cuánto está el porcentaje, Beatriz, este año? Es el 30% no soportado en facturación electrónica. Muchas gracias, Luis Alfredo. Luis Alfredo, tenemos otra. Dice, respecto a la facturación electrónica, ¿sí? Una persona natural, comerciante de régimen ordinario, puede facturar electrónicamente y además post normal. Si la factura electrónica ya no se puede manejar por post, ¿en qué norma claro eso? Dice Sonia Mora. No, lo que es que la venta post es muy clara, que es en punto de venta. Tú atiendes tu público en un punto de venta como tal. Ya cuando tú tienes ventas a crédito, institucionales, debes manejar la facturación electrónica. Pero recordemos que la venta post está en camino también de reglamentarse para efectos de facturación electrónica. Posiblemente no sea una a una cada venta, sino que sea a través de resúmenes, ¿cierto? Entonces, la POS es en punto de venta. Yo atiendo a mi público en punto de venta, entonces esa califica para POS, que por el momento no se envía facturación electrónica. Pero los otros tipos de ventas que no califican como POS, las tiene que manejar con facturación electrónica. Los dos sistemas pueden convivir. Muchas gracias, Luis Alfredo. Nos pregunta Oscar Yate, dice, también de facturación electrónica, dice, luego, para tener la factura de contingencia, ¿no se debe tener antes la resolución de facturación electrónica?
No, digamos que eso es indiferente. Es decir, el caso ideal es que yo no tenga que facturar por contingencia. En el tema de contingencias hay dos tipos de contingencia que la DIAN la llama contingencia tipo 3 y contingencia tipo 4. Una contingencia tipo 4 es cuando la DIAN entra en contingencia, es decir, los sistemas de facturación electrónica de la DIAN se caen. Entonces la DIAN lo que dice es, usted después de determinados intentos de enviarme la factura, usted detecta que yo le devuelvo unos códigos de error 500, 501, 503, entonces yo lo autorizo para que le entregue esa factura a su cliente sin ser validada por mí. ¿Sí? Entonces digamos que ahí se entiende expedida la factura. Una vez la DIAN supere la contingencia, uno dispone de 48 horas para hacerle llegar a la DIAN esa factura. Esa es la contingencia tipo 4. La otra contingencia es la tipo 3, es decir, mi sistema en el cual yo facturo no está disponible, supuesto, logro se cayó. ¿Cierto? Entonces digamos que y yo tengo que hacer una factura muy urgente. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo generar esa factura con el consecutivo de contingencia. Y una vez logro supere, se vuelva a conectar, yo dispongo de 30 días para hacerle llegar a la DIAN esa factura. Entonces, digamos que eso es indiferente. Yo puedo pedir mi consecutivo normal para facturar y tener el otro como un plan B para efectos de facturación por contingencia. Muchas gracias, Luis. Nos pregunta, bueno, no sé si podamos responderle, Luis Alfredo, esta pregunta. Dice Sandra Mayerly Cruz, dice, buen día, por favor, una pregunta. ¿Los clientes pueden restringir la fecha de recibido de facturación electrónica? Restringir la fecha, no, porque entonces no. Recordemos que esto es un sistema que es de interoperabilidad, que es a través de sistemas de información, donde un facturador electrónico genera una factura, se le envía a la DIAN se la valida, la DIAN le devuelve una respuesta y esa respuesta junto con la factura en formato XML y de manera adicional una representación gráfica, yo se la hago llegar a mi adquirente. Entonces digamos que un cliente como tal no puede estar así por así, estar rechazando facturas que la autoridad tributaria ha validado. Él la puede rechazar por cosas como precios o cosas ya pues como propias del negocio. Una adición a la pregunta que nos habían hecho sobre la deducción de pagos en efectivo. La norma como tal no ha cambiado, sigue vigente, no cambió, por ejemplo, con la ley 1943 tampoco, y es el artículo 771-5 del Estatuto Tributario, que para el 2020 me dice que puedo tomar como deducción el menor valor entre el 55% de lo pagado y que en todo caso no supere 60.000 VTs y el 40% de los costos y deducciones totales, que sí cambió con la ley de crecimiento económico, y es que se agregaron unos parágrafos a este artículo y se determina como un régimen especial para ciertas actividades, por ejemplo, la ganadera, la pesquera, el régimen simple, que se establece pues en cierta medida algo más beneficioso, pero en cuanto a los contribuyentes comunes y corrientes que no pertenezcan a este grupo de actividades, se sigue aplicando la gradualidad que venía en el artículo 771-5 del estatuto. Muchas gracias, Laura. Tenemos una pregunta, no sé si la clasificamos como para persona natural. Dice Marianela Hernández, dice, si yo he declarado renta en el exterior, al momento de regresarme al país, ¿debo declarar todo ahora en la declaración de este año que me radico en Colombia? Y con ingresos en el exterior compré en Colombia, la declaración, ¿cómo sería este año? Sí, ese es un tema de pronto más de personas naturales, pero preliminarmente pues le diríamos que tiene que revisar bien su condición de residente fiscal a efectos tributarios. La norma colombiana tiene ciertos supuestos, entre ellos está el supuesto de permanencia, que es una permanencia continua por más de 183 días en un periodo de 365 días, y cuando adquiera la condición de tal, está obligado a presentar su declaración de renta por el periodo gravable en que adquiere tal condición. Inclusive
tiene que declarar sus ingresos de fuente mundial, o sea, los ingresos en Colombia y en el exterior y su patrimonio en Colombia y en el exterior durante el tiempo que no haya sido residente, pero que corresponda a ese año gravable en el cual fue residente. Esa es como la posición. Entonces, es básicamente revisar su condición cuando adquiere la condición de residente fiscal colombiano, y los residentes fiscales colombianos están obligados a declarar su impuesto sobre la renta sobre sus ingresos y su patrimonio de fuente nacional y de fuente extranjera, o sea que debe incluir todo lo que ella menciona. Bueno, muchas gracias, Laura. Nos pregunta Andrés Pinzón Henao, dice, buenos días, la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿qué determina para los activos omitidos y los pasivos inexistentes? No, pues como hablábamos, en este momento lo que tenemos es una norma que está regulada mediante la ley de crecimiento y antes la ley de financiamiento, y es que se incorporan unos delitos dentro del cuerpo normativo de las normas penales. La jurisdicción hasta el momento pues no conocemos casos que hayan llevado. Y esto es competencia de los jueces penales, no de la contencioso administrativa. Simplemente respecto del procedimiento administrativo, como decíamos, lo que se requiere es que haya una liquidación oficial, y ya cuando se tenga esa liquidación oficial y esos supuestos que prevé la norma, pues ya se entrará a analizar dentro de la jurisdicción penal si es o no un delito. Muchas gracias. Y nos pregunta Andrés que, bueno, y para el régimen simple, ¿contemplan las mismas disposiciones? ¿En qué cambia la firmeza de las declaraciones? Y activos omitidos o pasivos inexistentes. Sí, no, en realidad estas normas son de aplicación general y no distinguen si aplican a régimen simple o pues al régimen ordinario. De pronto, pues que uno de esos delitos habla de declaraciones del impuesto sobre la renta, pero creería que podría ser interpretado que también cabe ahí el régimen simple. No sé si los montos coincidan unos y otros, pero básicamente contemplan lo mismo estos dos regímenes, y también el término de firmeza les aplica a ambos. Muchas gracias, Laura. Dice Alexander Rodríguez, dice, frente al impuesto de ICA, ¿cómo quedará el descuento para el año anterior? No sé si se está refiriendo al año 2019, cómo quedará el descuento. Recordemos que, como lo decía Beatriz, la ley de financiamiento fue declarada inexequible, pero la Corte Constitucional otorgó un espacio de tiempo para que el gobierno promulgara una nueva ley. Entonces, durante el año 2019, o sea, durante el año gravable 2019, me aplican las normas de la ley de financiamiento, y la ley de financiamiento contemplaba esta posibilidad del descuento del impuesto de industria y comercio, un descuento consistente en el 50%, muy importante, que tenga relación de causalidad con la actividad productora y que esté efectivamente pagado en el año gravable. Esa sería como la norma que aplica al 2019, que, como lo decíamos, como no cambió en la ley de crecimiento, para el 2020 va a aplicar igualmente esta norma. Muchas gracias, Laura. Luis Alfredo, tenemos la siguiente pregunta. Nos pregunta un cliente que si Logro, ¿sí?, tiene el manejo de la información exógena y que si tuvo algún cambio. Nos pregunta Chana Pantoja. Listo, gracias Néstor. Sí, entonces la información exógena la tenemos desde que nació Logro, la tenemos implementada. Digamos que los cambios en este momento básicamente son como a nivel de conceptos, más que todo para las declaraciones tributarias y para el formato 1001, donde nace todos estos conceptos nuevos como de dividendos pagados en 2016, 2017 y ese tipo pues como de cosas, como a nivel pues como de conceptos. A nivel estructural no hay como muchos cambios, inclusive al interior de los formatos todavía se habla de régimen común y de régimen simplificado. Digamos que finalizando el año se publicó un proyecto de resolución para hacer algunos cambios, pero en esencia básicamente lo que cambian son como
conceptos en el formato de las declaraciones tributarias en el 1011 y en el 1012 relacionados con deducciones, con rentas exentas como tal. Nosotros en Logos, ¿cómo hacemos con eso? Nosotros sembramos en el sistema toda esa lista de conceptos y simplemente usted dice yo qué formatos voy a presentar y de cada formato cuáles son los conceptos que le aplican a mi compañía como tal. Entonces, básicamente los cambios son relacionados con esos, con conceptos a nivel de formatos. Muchas gracias, Luis Alfredo. Nos hace la siguiente pregunta para Laura y Beatriz. Dice Fabián Oviedo, dice, ¿el beneficio de auditoría también aplica para el año gravable 2019? ¿Y cómo se acoge a este beneficio? Habla de beneficio de auditoría. Sí. ¿También se aplica para el año 2019? Sí, correcto. Sí aplicaría para el 2019 bajo el entendido que, como les decíamos, como la ley de financiamiento fue declarada inexequible con efectos a partir del 1 de enero de 2020, pues simplemente respecto del periodo gravable 2019 aplica esa ley de financiamiento que también tenía contemplado el beneficio de auditoría. Entonces sí aplica para el 2019. Teniendo en cuenta la ley de financiamiento que durante el año gravable de 2019 estaba vigente. No sé si estás Sí, de acuerdo. de acuerdísimo. Además, pues que la ley 2010 tuvo la precaución de alguna manera de dejar claro que para el año 2019 aplicaba como estaba establecido y simplemente pues el beneficio de auditoría, recordemos que se acoge a uno a él de manera pues relativamente automática con el incremento que tenga el impuesto neto. Quiere decir que si el impuesto neto está incrementando en más de un 30%, se considera que el beneficio de auditoría consiste en que la declaración quedará en firme entre los 6 meses siguientes y si el incremento del impuesto es solo del 20%, el beneficio, digamos, de auditoría estima que la firmeza ya no es de 6 meses, sino de un año. Recordemos simplemente que la firmeza general de las declaraciones normalmente son 3 años. Muchas gracias, Laura y Beatriz. Bueno, nos pregunta Yolanda Hernández que requiere el link para inscribirse al siguiente seminario. Entonces, los invitamos a que ingresen directamente en el mismo seminario, en la parte derecha. Ahí les compartimos a ustedes el link para que se inscriban. Si no lo encuentran, también pueden ingresar a www.logro.com, logro con doble G. Ahí estamos en la parte inferior derecha, aparece un robot donde ustedes pueden preguntarle a la persona comercial y les pueden brindar el link. También los invitamos a que nos sigan en Facebook. En Facebook ustedes también pueden encontrar información de los seminarios. Entonces, Yolanda, ahí puedes encontrar como tal esos links para poderse inscribir. Nos pregunta Stephanie Díaz, dice, buenos días, una pregunta. ¿A qué impuesto se refiere cuando habla de la deducción del 100% de impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagadas? Pues esta norma lo que me trae con la ley de financiamiento y lo incorpora también en la ley de crecimiento es la posibilidad de tomar pues cualquier tipo de impuesto, tasa y contribución. Antes, si no estoy mal, solo hablaba de impuestos. Entonces, en términos generales, es cualquier impuesto efectivamente pagado y que tenga relación de causalidad, inclusive, por ejemplo, un impuesto de vehículos que tenga relación de causalidad con la actividad productora de renta de la compañía. Simplemente la misma norma aclara que el impuesto, por ejemplo, de normalización, impuesto a impuesto al patrimonio, GMF, recordemos que tiene un límite en la deducibilidad del 50%, el ICA que tiene pues un tratamiento especial, pero pues en términos generales, como se los dice Laura, pues digamos que la norma lo que hace es un listado de exclusiones, que quiere decir que el resto de impuestos, tasas o contribuciones comportan la posibilidad de tomarse como deducibles. Muchas gracias, Laura y Beatriz. Bueno, tenemos unas preguntas, Luis Alfredo, de facturación electrónica, ¿sí? Dice, tengo una duda, ¿sí?, sobre la facturación electrónica en el primer cuadro de fechas para empezar a facturar electrónicamente. ¿Es solo para personas jurídicas o también aplica para personas naturales? Eso nos lo pregunta Aileen Roberto. Digamos que los calendarios
no hacen distingo de las, si es persona natural o si es persona jurídica. Entonces recordemos que él empieza diciendo, si estarán obligados a expedir facturación electrónica los responsables de IVA, responsables del impuesto al consumo, aquellos que ejerzan profesiones liberales. Entonces digamos que esto es para todo mundo. Básicamente aquellos que están por debajo del límite, que son aquellos que no son los responsables de IVA o que tienen ingresos hasta, no se me olvidan las VTs en este momento. ¿Cuántas son las VTs, Laura? 500. 100, sí. Los que no estarían obligados por los topes inferiores, pues por las 1500. Sí, sí, no, para considerarse no responsables de IVA. Son como 1.500 o 1.500. Entonces, por ejemplo, eso no estarían obligados. Entonces, recordemos, ahora hablábamos de las aplicaciones específicas. Ese que no es obligado a expedir facturación electrónica, quien le adquiera a él tendrá que remitirle a la DIAN esa compra. Uno responsable de IVA tendrá que emitirse en formato electrónico, pero eso está por reglamentar. Entonces, los calendarios 1 y 2, que traía la resolución 20, que después fueron modificados por la resolución 64. Eso es de manera general para todos los contribuyentes. De igual manera, alguien de manera voluntaria también lo puede hacer así, no esté obligado. Son Muchas gracias, Luis. 3.500 VTs, son 3.500 VTs. sí. Que esté por debajo de eso no estaría pues como obligado a facturar electrónicamente, pero voluntariamente lo puede hacer. Listo, Luis, muchas gracias. Tenemos una pregunta relacionada también a este tema. Dice Amaris Elena Ariza, dice, si la empresa se constituyó en octubre del año pasado y aún no genera ingresos y aún no ha hecho el proceso de facturación electrónica, ¿puede acogerse hasta el 31 de marzo? Pero entonces, digamos que ahí, entonces durante ese tiempo no va a expedir ninguna factura. Sí, Yo que le recomendaría a esa compañía le recomendaría que se registre, que supere las pruebas de habilitación y que esté lista. Para que esté lista al momento de que comience a expedir su primera factura. Entonces, digamos, para que cumpla con eso. No esperar al momento de hacer la primera factura para comenzar el proceso de habilitación, porque eso perfectamente puede tomar 2 días o una semana, dependiendo con quién lo hagas. Recordemos que con Logro puede ser en 1 día y medio que estés listo para facturar electrónicamente, pero entonces es mejor que esté lista desde el comienzo. Desde que tenga RUT, yo pensaría que es mejor que surta el proceso de habilitación y de estar listo. Muchas gracias, Luis Alfredo. Bueno, ya son temas muy relacionados a la facturación electrónica, que cómo solicitar una numeración de facturación. Son temas que nosotros vamos a estar exponiéndonos en cada uno de los próximos seminarios. En febrero, ¿sí? Les vamos a compartir. Hay 4 seminarios donde les vamos a estar explicando muy detalladamente todos los cambios, todo lo relacionado a la facturación electrónica. Bueno, nos preguntan que si unas empresas aplican o no la facturación electrónica, entonces ahí también vamos a explicar muy detalladamente este tema, ¿sí? Para que los asistentes tengan mayor claridad. También los invitamos a que ingresen a logro.com, logro con doble G. Hay asesores comerciales, vendedores que les pueden brindar una cotización acerca de nuestros productos, les pueden validar de acuerdo a la actividad económica que realicen cuándo es que deben de facturar electrónicamente. Entonces los invitamos a que ingresen a nuestra página, se contacten con un comercial y ellos los asesorarán más profundamente acerca de la necesidad y la duda que ustedes tienen en cuanto al tipo de empresa. Bueno, nos preguntan que si Logro es un programa contable Elizabeth Ortega. Sí, Logro es un programa que aparte de manejar la parte contable, maneja también la parte operativa, maneja el módulo de compras, módulo de ventas, módulo de inventarios, donde las empresas pueden facturar electrónicamente. Entonces, Elizabeth, tú puedes adquirir Logro para manejar tu contabilidad y también la parte operativa como tal de la empresa. Bueno, no sé si tengamos algún tema, ya las otras preguntas no van relacionadas como tal al seminario. No sé si Beatriz y Laura tengan algo
para finalizar como tal el seminario del día de hoy e invitar también a los asistentes al próximo seminario que va a ser de rentas de personas naturales el 29 de enero. No, pues por ahora despedirnos, como bien lo indican, invitarlos a todos para que se conecten el próximo miércoles a la misma hora. La idea es tocar los temas ya referentes específicamente a personas naturales y no, nuevamente gracias por separar este espacio y oírnos tan atentamente. Muchas gracias. Hasta pronto. Entonces los invitamos al próximo seminario, enero 29, y para aquellas empresas o personas que están interesadas en Logro, nos pueden contactar desde ya y les podemos realizar la cotización o una demostración del producto para verificar las funcionalidades que tiene nuestro programa. No se les olvide, el Logro, desde 60,000 pesos, ustedes pueden comenzar a manejar su facturación electrónica y pueden adquirir también la parte contable para manejar todo su negocio desde un solo programa. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego.